¿Qué raza? Soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León y hoy quiero empezar a explicar algunos de los métodos para resolver integrales. Este primer método que les voy a comentar se basa en la regla de la cadena de cálculo diferencial. Y bueno, antes de empezar a platicarles la cuestión de las integrales, quiero repasar en unos segundos o a lo mejor unos minutos lo que es la regla de la cadena para que se entienda. La regla de la cadena aparece en este contexto que está aquí cuando tengo tres variables, una variable x, una variable u y una variable y, les estoy llamando así, en donde descubrimos que hay dependencias entre ellas, es decir, la relación entre la variable x y la u está dada por una función g minúscula en este caso, y la relación entre la variable u y y está dada por la función f mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que esas funciones me determinan cómo cambia una variable con respecto a la otra. Ahora sabemos que si existe esta composición, si existen estas tres variables y están relacionadas, pues yo puedo relacionar la variable x con la variable y a través de la composición f compuesta con g, ¿sí? Todo esto es de cálculo diferencial. Ahora, la regla de la cadena en derivadas lo que me indica es, o me sirve, es para calcular cómo varía la y en función de la x. Es decir, yo quiero derivar la composición, la derivada de f de g de x. Esta es la variación de y con respecto a x, pues. Y bueno, la regla me dice lo siguiente, no voy ahorita aquí a demostrarle nada. Si no estás familiarizado con regla de la cadena, pues deberías de darte por allí, regresarte a tu capítulo de cálculo diferencial. Pero la derivada para una composición va a ser la derivada de la f mayúscula con respecto a su argumento, que en este caso es la u, y multiplicado por la derivada de la g respecto a su argumento, que en este caso es la x. Eso a veces se escribe de forma más compacta y aquí también lo voy a hacer con estas como tildes o apóstrofes, como f tilde o apóstrofe de g de x y la derivada o g apóstrofe de g de x. En esta notación nada más quiero hacer la observación, esta es una notación muy usada también por físicos. Es para hacerlo más compacto, sobre todo porque luego ellos tienen ecuaciones muy complejas, pero hay que tener cuidado que cuando hablamos de una derivada en este sentido, estamos derivando respecto al argumento de la función, es decir, respecto a lo que está dentro del paréntesis. De hecho, justamente, esta derivada se refiere a la derivada de la función respecto al u, que es el argumento de la función, ¿sí? Aunque ahí hay una x adentro, pues. Entonces sí hay que distinguir, porque hay una diferencia entre derivar la f mayúscula respecto a u y derivar la f mayúscula respecto a x. Son dos cosas diferentes. De hecho, aquí queremos derivarla respecto a x, justamente. Entonces, bueno, esta es la expresión. Insisto, si tienes alguna confusión con la regla de la cadena en cálculo diferencial, conviene regresar a darle un repaso por ahí a este tema en cálculo diferencial, ¿no? Pero lo que observamos aquí es que pues tenemos una función que es la antiderivada de esta que está acá afuera, ¿no? O sea, esta si la derivo me da la de acá, entonces la antiderivada sería esta función de aquí, y eso me va a permitir entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, construir una integral, ¿sí? Y ya nada más para cerrar la forma, vamos a hacer un último supuesto, que es que la f mayúscula, esta que tengo aquí, es la antiderivada de otra f minúscula, o sea que si derivo f mayúscula me da f minúscula. Esto va a ser para darle la forma que queremos darle a este método que está aquí. Entonces, con esto y esto de arriba, y usando el teorema fundamental del cálculo, pues lo que vemos es que la integral de esto va a ser igual a esto de acá más una constante, ¿sí? Entonces, aquí la sustitución que voy a hacer nada más es, en lugar de f' o en lugar de la derivada de f mayúscula, voy a poner la f minúscula, que está aquí, f minúscula de g de x. Esta expresión es esta misma de acá, multiplicada por la derivada de g. Entonces la integral de eso tiene que ser f compuesta con g de x más una constante. Este es el método de sustitución de hecho, y ahorita a lo mejor tú dices, ¿y esto para qué me va a servir? Vamos a ver unos ejemplos en un momento, pero una forma final nada más para dar vamos a decir, la forma de acordeón es como la f, quedamos en que era la antiderivada de la f minúscula, la f mayúscula de la f minúscula, pues esto no es más que la integral de f minúscula, la integral indefinida de la f de u de u, ¿sí? Esto es lo mismo que esto. Y esta de hecho es como que la forma o la formulita, vamos, para el método de sustitución, que a lo mejor en este momento no te queda claro, y eso para qué me va a servir, ¿no? No se ve horrible. Lo estoy haciendo intencionalmente ahorita la explicación abstracta,
Pero ahorita solamente que quiero que observes una cosa. Este método de sustitución lo que va a lograr es que una integral horrible, que es esto que está aquí, imagínate la integral de f de g de x por la derivada de g de x, se convierta en una integral sencilla. Y de hecho esa es la idea y el truco para usar este método. Debemos de elegir adecuadamente la sustitución de variables para que al hacer esta transformación, esta f minúscula quede sencilla de integrar. Pues si logro hacer que me quede una función sencilla de integrar, esta la voy a poder integrar rápidamente y entonces ya tengo la integral o el resultado de la integral de una integral más complicada, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa importante, una observación que quiero hacer. Si esto que platiqué ahorita parece muy abstracto y a lo mejor no lo entendiste por completo, muy probablemente viendo los ejemplos, porque voy a hacer un par de ejemplos en los siguientes videos, empieces a verlo cómo funciona en la práctica, ¿sí? Pero una vez que lo veas en la práctica, me gustaría que regresaras y trataras de entender en abstracto los conceptos, porque realmente es en abstracto en donde hay que aprender las cosas para poderlas aplicar en más lugares. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y luego pues te invito a que regreses a volver a ver esta explicación. Y bueno, como ejemplo del método de sustitución vamos a resolver esta integral. Es una integral a lo mejor no tan complicada, pero pues quiero primero ver un ejemplo sencillo antes de meternos a algo más complicado. Entonces, este sería calcular la integral de 1 y abajo tenemos raíz de x y luego entre paréntesis 1 más raíz de x cuadrada, ¿sí? Buscamos esta integral. Ahora, ¿cómo sospechamos que a lo mejor este método de sustitución que acabo de platicarles puede ser útil? Bueno, hay que observar, por aquí tengo el pequeño acordeón de lo que era el método de sustitución. Hay que observar que ahí siempre viene en el método de sustitución la g, una función g y la derivada de g. Entonces, si nosotros observamos que en algún lugar de la expresión, de la expresión complicada hay una función y la derivada de la función aparece por ahí también multiplicándose, eso es un indicador de que podría funcionar el método de sustitución. Y aquí es importante ver que esta función podría estar dentro de otra función, ¿sí? Y ahorita van a ver en este ejemplo cómo podemos empezar a observar eso. Entonces es importante para poder identificar cómo hacer las sustituciones, pues tener esta visión de composición de funciones. Fíjense lo que va a pasar en este caso. Yo estoy observando, yo estoy observando aquí 1 más raíz de x y por este lado tengo la raíz de x. Ahora, yo sé que raíz de x es x a la 1/2. Entonces, si hago la derivada de la raíz, va a ser el menos 1/2 y luego el x va a bajar a la menos 1/2. Eso quiere decir que x a la menos 1/2 va a ser una raíz abajo. Entonces yo ya estoy visualizando que la derivada de esta expresión de aquí va a faltar una constante por ahí, ahorita va a salir, pero va a ser la raíz abajo. O sea, si yo tengo una raíz arriba, lo que quiero decir es esto: si tengo una raíz cuadrada y hago la derivada, la raíz va a quedar abajo, que es lo que está pasando aquí en esta expresión. Entonces eso me da la indicación de que puede ser la sustitución correcta. Además, pues como tengo esto elevado aquí a una potencia, pues esto se ve como que es claramente la variable que tengo que sustituir. Entonces hay como dos maneras de deducir, aunque con experiencia te vas a ir dando cuenta, que la sustitución debe ser la variable, o usar la función g de x igual a 1 más raíz de x, que esa va a ser la variable u, pues. Y aquí es lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando hacemos la derivada, pues me va a quedar 1/2 de x, 1/2 y raíz de x abajo, ¿no? Si hago la derivada de eso. Entonces, y aquí fíjate cómo 1 entre raíz de x pues queda justamente abajo, ¿no? Entonces todo va cuadrando bien. Ahora, si hacemos, eso me indica pues que las cosas van bien. Ahora, la sustitución directa sería hasta acá abajo, pero voy a hacer un paso intermedio para que se note. O sea, realmente, muchas veces en la mente lo que uno hace es descomponer la integral en varias partes. De hecho, descomponerla en lo que sería la f de g de x y la derivada, ¿sí? Entonces aquí tenemos la derivada, que es 1 entre 2 raíz de x abajo. Esta es la derivada de g. Y aquí me queda la composición de f compuesta con g. G es lo que está aquí adentro, es 1 más raíz de x nada más. Pero ahora esto está compuesto con la función 1 entre algo al cuadrado. Esa sería de hecho la f minúscula que no aparece. Esa es la que hay que observar y que puede ser la más difícil sobre todo si eres principiante, de interpretar aquí o de observar aquí, ¿no? Pero haciendo esta transformación, que bueno, aquí
tengo que multiplicar por un 2 para cancelar este 2 de acá, para que me quede bien esta forma. Pues ya tengo ahora sí, de esta forma, tengo la expresión que viene en el método de sustitución. Esta expresión de aquí es exactamente esta expresión de acá, donde ahora pues la g es 1 más raíz de x y la f es 1 entre algo al cuadrado, ¿no? Que es de hecho esta que está aquí, 1 entre u cuadrado. Porque voy a usar pues esta sustitución, ¿no? O sea, si ya distinguí quién es la f minúscula, pues ya nada más hago esta sustitución aquí, ¿no? De aquí para acá estoy usando justamente el método de sustitución, que es lo que demostré hace un momento, ¿no? Y si se fijan, ahora ya tengo una integral muy sencilla. Con este cambio de variable ya tengo la integral muy sencilla. Ahora aquí quiero aclarar una cosa. Muchas veces con la práctica se empiezan a brincar pasos. Eso es válido si ya sabes lo que estás haciendo. Pero aquí, bueno, quiero separarlo en varios pasos para que se note lo que está sucediendo. Entonces, bueno, de aquí para acá estoy usando este método de sustitución. Y esta es una integral pues ya muy simple, ¿no? Es la integral de 1 entre u cuadrada, que es u a la menos 2. Eso si lo integro me queda menos 1 menos u a la menos 1, que es una u abajo, pues, y el 2 ahí se queda todavía. Y ahora, aquí ya resolví la integral con respecto a u, pero todavía tengo que hacerlo con respecto a x. Es decir, me regreso a mi sustitución y la u es 1 más raíz de x y tengo finalmente la integral original, ahora sí como función de x. Entonces, bueno, este es un ejemplo sencillo, lo sé. Y va a valer la pena hacer ejemplos más complicados y ahorita en el siguiente video hoy mismo voy a resolver algunas otras integrales. Y finalmente recuerden que estamos por ahí en el grupo de Facebook proponiendo, bueno, les estaba proponiendo yo los problemas que quieran que resolvamos en esta serie. Entonces, si quieres participar por ahí en la votación de problemas, pues busca ahí en el enlace al grupo en la descripción de este video para que puedas comentar o puedas votar por qué problema quieres que hagamos. De hecho, los siguientes problemas que voy a hacer van a ser unos por los que votaron los que ahorita son participantes del grupo. Bueno, nos vemos en el siguiente video ahora sí.